este no es el mejor libro de Fernando ni de coña. El mejor libro de Fernando es este. ¿Qué poder de decisión está teniendo Europa en las negociaciones con Rusia y con Ucrania en la guerra? Sí, evidentemente, en Madrid los precios en 1995 eran caros porque es Madrid, Fernando. Porque es Madrid. Pero es que el precio se ha encarecido en toda España. Y no eres capaz de decir eso. Porque claro, como eres liberal. Que bueno, que eso de que, bueno, en España no hay oportunidades. Coño, pues lárgate del país. No, vete a Holanda, vete a Dinamarca. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un libro que no me ha gustado para nada, la verdad. Y me da pena, porque el autor me gusta mucho. Ese libro en cuestión es este, Contra el pesimismo, de Fernando Díaz Villanueva. Libro que no me ha gustado y que vamos a argumentar como a él le guste, de forma sosegada y argumentada. Bueno, sosegada no sé si lo voy a lograr, la verdad, porque bueno, soy una persona que tiene la mecha corta. Si Fernando ve esto, que no se lo tome a pecho, la verdad, me caliento fácil. Es así. Bueno, en fin, cuestión de carácter. Fernando Díaz Villanueva, que ha escrito otros libros y coescrito otros libros, como por ejemplo el que ya reseñamos aquí, en este canal, que es este, Contra la Revolución Francesa, coescrito con Alberto Garín. Como veis, lo tengo bastante leído y bastante repasado. Y eso se ilustra bien en el vídeo que le hicimos en este canal. Y también es conocido por otros libros, como por ejemplo este, que no me he leído aún, pero bueno, lo tengo pendiente ahí, a ver si se ve bien, La Contrahistoria de España, libro que no me he leído aún, pero bueno, me interesa mucho porque Fernando es muy bueno a la hora de condensar lo que es Fernando es muy bueno a la hora de, ¿cómo se llama?, los libros de divulgación. La divulgación es muy bueno. Entonces tengo muchas ganas de leerme este libro. ¿Y por qué digo que es muy bueno? Porque me he leído su mejor libro. Porque sí, Fernando. Y contraescuchas, este no es el mejor libro de Fernando ni de coña. El mejor libro de Fernando es este. Hispano. Este libro es tremendo, buenísimo. Este libro de apenas 200 páginas condensa de una forma increíble la historia de los pueblos hispanos, entendiéndose por pueblos hispanos, los que se desarrollaron en la península ibérica y luego se expandieron a lo largo del mundo y especialmente en el continente americano, ¿no? ¿Se entiende? Y condensa de una forma muy fácil de leer, es deliciosa la lectura, cómo engarza un tema con otro y cómo describe cómo condensa tanta información en un libro. Es como un archivo borrar, ¿no? Es como si descomprimieras, tienes este libro que es relativamente pequeño y empiezas a leerlo y es como, wow, esto no es nada pequeño. De hecho, está muy bien condensada la información, ¿vale? Entonces, reitero, este es el mejor libro de Fernando Díaz Villanueva. ¿Por qué? Porque en este lo que hace es filosofar. Sí, esa cosa que a Fernando odia tanto, los filósofos. El historiador observa y constata. El filósofo básicamente inventa y crea su propio sistema y su propio castillo en el aire. Esa es la razón por la cual hay que leer historia y no filosofía si uno quiere conocer al ser humano. La filosofía también se puede leer, es interesante. Sí, puedes leer las dos cosas. Baja mental, esencialmente. ¿Quieres añadir algo? Nada más. Podemos, si quieres, cagarnos un poco más en los filósofos. Pero claro, no todos los filósofos, porque Antonio Escotado sí le gusta a Fernando Díaz Villanueva, aunque él repita que Antonio Escotado no era un filósofo. Escotado se veía como un historiador. Al final, él se dio cuenta que eso de la filosofía era que verde era mi valle, yo creo que, yo opino de que, pero no, la historia es muy distinta. La historia está basada en hechos. Antonio Escotado era un filósofo y hay pruebas que lo demuestran. Y sobre todo dejó obra y por lo tanto legado. Y además dejó algo que no suelen dejar los filósofos, que es escuela. ¿Cuántos filósofos han muerto después de una obra muy grande y no han generado ni un solo discípulo? Queremos la estatua de Escota. Por favor. Se lo merece. Es un ejemplo. Es un filósofo y un pensador fundamental. Es de la ciudad. Eso yo creo que ya basta. Patrimonio madrileño. Patrimonio de la ciudad. Pero, a pesar de todo, y con buen criterio, algunos de ustedes dirán, efectivamente, Fernando ha dicho eso, pero lo dijo antes y ha cambiado de opinión, ¿no? Como alguno que conocemos todos, ¿no? Pero yo os digo una cosa, porque sí, este vídeo lo estoy grabando en el futuro mientras edito el vídeo. Y resulta que el señor Antonio Escotado ha sacado otro libro. Sí, efectivamente, ha fallecido, pero al parecer nos ha dejado bastante material. Y resulta que su último libro es este que tengo aquí. Antonio Escotado, Filosofía para no filósofos.
Filosofía para no filósofos. Fernando, no es filósofo, no se consideraba filósofo Antonio J. O'Donnell. Tú eras. Lo que hace aquí es una interpretación de 5 temas. Lo que hace es tratar 5 temas que se dividen. Este libro se divide en 5 capítulos. Y cada capítulo trata un tema que Fernando considera que actualmente se está debatiendo y que están errados todo el mundo, ¿no? Porque, bueno, estos 5 temas son, en primer lugar, bueno, el gran tema es la decadencia de Occidente, ¿vale? El subtítulo lo dice: el triunfo de Occidente y de la civilización que forjó un mundo mejor. Sí, Fernando, estamos de acuerdo con esa tesis. Occidente ha sido siempre la vanguardia, bueno, siempre no, ha sido la vanguardia durante mucho tiempo en el mundo, ¿no? Pero ahora no, que es a lo que venimos. La decadencia de Occidente, hablamos de ella ahora, o sea, no hablamos de lo que Occidente haya hecho o no, que eso es obvio, es una obviedad, sino si ahora mismo, cómo estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, el libro se divide en 5 capítulos, que son 5 temas que Fernando trata. No es que estén de acuerdo en todos los temas, pero hay uno en concreto, que es el tema de la decadencia de Occidente, que sinceramente me ha parecido... me ha decepcionado un montón, y tengo que decirlo así. Me ha decepcionado porque yo pensé que Fernando me iba a callar la boca de una vez. Me iba a decir: oye, chaval, joven, sensible, radicalizado, ven aquí. No. Occidente no está en decadencia por esto, por esto y por esto. Pero Fernando no hace nada de eso. Y ya veremos por qué. Entonces, este libro empieza... Bueno, para él, con una dedicatoria para Andrea. Ella sabe bien por qué. Ella y todos sabemos por qué, Fernando. Pero bueno, somos personas elegantes. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? Y nos encontramos con un prólogo titulado Prólogo para un libro necesario, de José Soto Chica. José Soto Chica, historiador y escritor de novelas históricas, bastante reputado. Yo no he leído ninguna novela suya y tampoco he leído ningún libro suyo, pero bueno, dicen que es muy bueno en lo que respecta al género de novelas históricas, así que bueno. En este prólogo, un prólogo bastante largo, José Soto Chica, pues bueno, argumenta, como no podía ser de otra forma, las razones por las que deberíamos leer este libro y por qué a él le ha gustado mucho, y nombra algunos autores interesantes como pueden ser Spengler, ojo al Spengler, y su gran obra, La decadencia de Occidente, ¿no? Que tenemos aquí, por cierto. Tenemos aquí el libro, La decadencia de Occidente. Este libro, este es el primer tomo, ¿no? Y entre otros, ¿no? Entonces, bueno, el prólogo pues, acaba y comienza un prefacio, una introducción de Fernando, que ya podemos advertir que la primera frase ya estamos en desacuerdo, porque dice: vivimos en tiempos dominados por el pesimismo. Bueno, dime en qué época de la historia de la humanidad el ser humano no haya estado dominado por el pesimismo. Dime cuál. Yo creo que el pesimismo es una cosa inherente al ser humano. Es decir, lo malo siempre llama más la atención, siempre le prestamos más atención a lo malo que a lo bueno. Entonces, en este sentido, empezamos mal. Vivimos en tiempos dominados por el pesimismo. Ya, siempre hemos estado en tiempos dominados por el pesimismo. Pero bueno, él considera que estamos en un momento en el cual es más intenso, ¿no? El pesimismo en el que vivimos, ¿no? Y luego empieza el primer capítulo, que se titula El mejor mundo posible. El mejor mundo posible, aquí está, ¿no? Y aquí argumenta de una forma bastante buena, pues, ¿por qué vivimos el mejor mundo posible? Ya el título, El mejor mundo posible, es un poco falaz, ¿no? Porque, ¿qué sabes tú si vivimos el mejor mundo posible? Hombre, podía ser mejor también, pero también podía ser peor. Entonces, ¿el mejor mundo posible? Pues bueno, no sé. Sí, vivimos en un mundo a nivel material y a nivel médico mucho mejor que hace 200 años. Eso es una realidad, pero bueno, yo no sé si será el mejor mundo posible. En fin, en este capítulo lo que hace es argumentar que bueno, que vivimos en un mundo mucho mejor que hace 50, bueno, vamos con 50 no, 100, 200 años, y ya no te digo 300 o atrás. En definitiva, que vivimos mejor que en el siglo XIX, donde, bueno, aquí pone algunos ejemplos. La Londres del siglo XIX, que era literalmente el infierno en la tierra, era la contaminación, el cielo estaba dominado por una nube negra de hollín asquerosa, el Támesis estaba absolutamente contaminado, la mortalidad infantil era enorme. Bueno, ahí están las novelas de Dickens, etcétera, ¿no? Y trabajos infantiles, etcétera. Pobreza enorme.
También habla pues de los avances médicos que han habido a lo largo de la historia. Y sí, estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo que a nivel material, a nivel de avances económico-técnicos, a nivel de avances técnicos, científicos y médicos, vivimos en un mundo mejor. Pero eso no es todo, Fernando. Eso no es todo. Yo entiendo que los liberales tenéis una visión economicista y material de la realidad, pero los que creemos que el ser humano se compone de algo más que cuerpo y mente, no vivimos precisamente en un mundo mejor en ese sentido, ¿vale? Pero bueno, sí, efectivamente, se podría decir que vivimos en un mundo mejor, eso está bien. Y además, como vuelvo a reiterar, Fernando escribe muy bien y condensa muy bien, ¿vale? Pero llegamos al capítulo número 2, que se titula La no decadencia de Occidente. Claro, acabamos de decir que si bien a nivel científico-técnico los avances son impresionantes, no tanto así a nivel, podría decirse, de otro plano, ¿vale? Entonces, en la no decadencia de Occidente estamos en desacuerdo completamente con Fernando. Pero vamos poco a poco. Fernando al principio del capítulo hace una cosa que está bastante bien y que, bueno, en algunos casos podría considerarse que es una obviedad, pero no mucha gente lo hace. Hay gente que no lo hace, ¿no? Que es definir primero lo que es Occidente, ¿no? Vamos a hablar de Occidente, primero habrá que definir lo que es Occidente. Cosa que mucha gente no hace. Y esos libros son horrorosos. Hay un libro por aquí, que bueno, lo tengo justo detrás de la cabeza, que es este de aquí, que es de un autor que es un amigo de Fernando, que es un libro horroroso, ¿vale? Pero bueno, en fin. Entonces, Fernando establece que Occidente vendría a fundarse con la caída del Imperio Romano. Está el Imperio Romano de Occidente, occidental y el oriental. El oriental se desarrolla, hay mucha riqueza, mientras el occidental cae bajo manos de los bárbaros, se establecen los reinos cristianos, godos, ostrogodos, etc., ¿no? Entonces, en ese ámbito de la Europa occidental se establece lo que es Occidente y empieza a construirse Occidente, ¿no? A partir de ahí, Occidente se expande y empieza Fernando a enumerar una serie de avances, de logros, como pueden ser avances científicos, de la ilustración, sí que eso se puede decir que son avances científicos, avances en lo que respecta a la forma en la que vemos el tiempo. Por ejemplo, nombra aquí el tema del calendario gregoriano, un éxito occidental que ha triunfado a todos los niveles y que se utiliza en todo el mundo, es cierto. Pero claro, luego pone aquí, por ejemplo, que, bueno, Occidente ha exportado cosas como, no sé, el smoking, ¿no? Fernando nombra aquí que, bueno, que como en todo el mundo se utiliza, en el mundo de los negocios, en el mundo de la política, se utiliza traje y corbata, pues eso es un éxito de Occidente y por lo tanto no podríamos decir que Occidente está en decadencia. Volvemos a repetirlo. No estamos negando el legado que ha tenido Occidente a lo largo de la historia. Fernando, es como si me dijeras, es como si escribieras un libro sobre el Imperio Romano y me dijese, no, el Imperio Romano no está en decadencia. No es que esté en decadencia, es que ya no existe el Imperio Romano. La categoría de decadencia no es inoperante porque evidentemente no existe el Imperio Romano. Se podría decir que, bueno, el Imperio Romano se ha desarrollado en, bueno, lo que hoy es Francia, España, etc. Pero no existe el Imperio Romano, ¿no? Bueno, por lo que estamos hablando aquí no es del legado histórico. Sin embargo, el Imperio Romano ha dejado un legado a nivel cultural, de leyes y a nivel de vocabulario. El lenguaje que yo estoy hablando ahora mismo y el acento que yo estoy con el acento que tengo es gracias al Imperio Romano, ¿no? Y a su expansión por la península ibérica. Efectivamente, hay un legado, pero eso no quiere decir que el Imperio Romano siga existiendo. No existe. Por lo tanto, pues ya está, no existe. Y lo que hablamos ahora mismo es de la decadencia de Occidente, no del legado histórico de Occidente. Y eso es el error que yo veo aquí. No hablas, no argumentas, no dices, oye, Occidente no está en decadencia. Simplemente te limitas a decir que, bueno, que sí, como Boeing, que está en Estados Unidos, es una de las empresas más grandes a nivel de aviación, una de las empresas más importantes. Esto no lo nombras aquí, lo digo yo por poner un ejemplo, ¿no? Claro, tenemos a Airbus, que es la empresa más grande a nivel de aviación comercial. Ya vendemos aviones que Boeing. Tenemos a Boeing, evidentemente. Tenemos a Embraer en Brasil. Tenemos a Bombardier en Canadá. ATR en Francia, Lockheed Martin, que ya no fabrica aviones comerciales, pero bueno, es la vanguardia a nivel de aviación militar, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, tenemos muchas cosas así, pero eso no deja de ser un poder blando. De lo que hablamos aquí, Fernando, es del poder real. ¿Qué poder de decisión está teniendo Europa
en las negociaciones con Rusia y con Ucrania en la guerra? ¿Cuál? Porque yo sepa, solo se ha reunido Donald Trump y Putin. Sí, bueno, Estados Unidos es Occidente, sí, efectivamente. Pero no hablas de eso. No hablas de... Bueno, si nombras el tema de la... Hablas del tema de la inmigración y hablas del tema de la pirámide poblacional y el problema a nivel de natalidad que estamos teniendo. Y nadie te dice lo contrario. Efectivamente, a nivel mundial la natalidad está decreciendo, y si bien en los países del África subsahariana han tenido un nivel de natalidad muy alto, ya no están teniendo 6 hijos por mujer, sino 4 o 3 o 2, y eso es verdad. Al igual que en Asia y sobre todo en China, tienen un problema de natalidad muy grande. Ya nombrar el caso de Japón, pues bueno, es un clásico, pero en China ya están teniendo problemas a la hora de la natalidad. Hay mucha gente mayor, ya no digo aquí en España y en Europa. Claro, nosotros tenemos el problema más grande porque nos hemos desarrollado mucho antes que esos otros países, y esos otros países se están desarrollando ahora, están teniendo un nivel de riqueza muy grande, y por lo tanto la gente está dejando de tener hijos. Y sí, efectivamente, si tenemos un problema a nivel mundial es el tema de la natalidad, ¿vale? Pero claro, es que no hablas del caso, pero eso conlleva un problema de aquí y ahora. Es decir, el problema lo tenemos ahora en Occidente, ¿no? Y si ese problema lo tenemos primero en Occidente, quiere decir que el problema está centralizado ahora mismo en Occidente. Por lo tanto, podríamos decir que en Occidente tenemos un problema, y no es el único problema que tenemos. El tema de la vivienda, Fernando. Yo he leído este libro, y aparte de leer este libro, y como soy consumidor de tu contenido, pues me he visto algunas entrevistas que has dado. Especialmente hay una en El Objetivo, y digo El Objetivo porque decir The Objective, de verdad, me es un poco... No entiendo esta manía que tenemos en España de poner nombres ingleses a medios de comunicación. The Objective, luego el petardo de Pablo Iglesias, el canal Red, no sé, en fin. El Objetivo. Te hicieron una entrevista en el programa del Purgatorio, y el presentador, con buen criterio, te pregunta, ¿cómo no? Pero Fernando, ¿cómo no estamos en decadencia si tenemos problemas de la vivienda, problemas de inflación, que sí afectan a todo el mundo, pero especialmente en Occidente? Porque claro, aquí tenemos la Reserva Federal imprimiendo dinero por un tubo, y al Banco Central Europeo que hace lo que le diga la Reserva Federal, ¿no? Y aquí imprimimos dinero, y aquí el gasto público desorbitado que tenemos, y nadie dice nada, ¿no? A nadie le importa, porque al parecer pues la deuda no se va a pagar nunca, supongo, ¿no? Porque si no, no entendemos cómo aquí los políticos siguen gastando a mansalva, se sigue imprimiendo dinero y ala, adelante con los faroles. No nombras nada de eso. Hay otro vídeo, que es la presentación que haces con Rubén Arranz, que es amigo tuyo y que hace una precisión aquí detrás, que dice sí, un antídoto contra el pesimismo, documentado y brillante. Pues no, Rubén, no. Y entonces en la presentación haces una cosa que a mí, la verdad, me sorprende. Haces una analogía, ¿no? Porque criticas que la gente en general, porque a ti te gusta la fotografía, y entonces haces una analogía, ¿no? Con la fotografía, y dices, qué bueno que la gente solo se enfoca en los problemas concretos, ¿no? Pero no tiene una visión general de la realidad. Y pones el ejemplo de la fotografía, que la gente utiliza siempre un objetivo zoom, y deberían comprarse un gran angular, un ojo de pez, ¿no? Ese que tiene, sacas una foto y se ve todo así enorme, ¿no? Como si fuera una GoPro. Y cuando te nombran el tema de la vivienda, dices, bueno, es que aquí en Madrid, cuando yo tenía 25 años, en 1995, la vivienda es que era muy cara también. Claro, Fernando, joder, macho, que me haces una analogía de la fotografía, hablando de que hay que tener una perspectiva más amplia, y luego me hablas de que, bueno, que como en Madrid en 1995 los pisos eran caros, porque evidentemente van a ser caros, porque es Madrid, ¿no? Evidentemente. Pero es que yo te voy a hablar de mi caso, ¿vale? Estamos en el concepto de coger perspectiva, ¿vale? Te voy a hacer coger un poquito de perspectiva. Te voy a poner mi caso de Canarias. Tú hiciste una contracrónica bastante lamentable hace como 2 o 3 años, hablando del tema de las manifestaciones que estaban habiendo en Canarias, con el tema de, bueno, estos colectivos que van en contra del turismo, ¿vale? En el caso de Canarias, evidentemente yo no estoy de acuerdo con estos colectivos, porque toman a Canarias como un todo, ¿no? Y habla de Canarias como si fuera una sola isla con un solo problema, y no es así, ¿no? En Canarias son 7 islas, aunque se empeñen en decir que hay 8, somos 7. La Graciosa es parte de Fuerteventura, comparte plataforma con Fuerteventura, es una excisión volcánica de Fuerteventura, es un volcán de Fuerteventura, a nivel geológico forma parte de Fuerteventura, y bueno, no voy a hablar más de este tema porque no viene a cuento. Somos 7 islas. Tenerife tiene un problema sobre población, Gran Canaria tiene un problema sobre población, Fuerteventura tiene un problema sobre población, Lanzarote tiene un problema sobre población, La Gomera tiene
tiene un problema de despoblación. El Hierro tiene un problema de despoblación. Y La Palma, donde estoy yo, tiene un problema de despoblación. Y no es el único problema que tiene La Palma. Por ponerte un ejemplo. Fernando, los precios en Canarias son, para un chaval que se quiera ir a estudiar a Tenerife o a Gran Canaria, el nivel de los precios para alquilar una habitación es impresionante. Y ha crecido a lo largo del tiempo. Y eso es así y punto, ¿vale? Sí, evidentemente en Madrid los precios en 1995 eran caros porque es Madrid, Fernando. Porque es Madrid. Pero es que el precio se ha encarecido en toda España. Y no eres capaz de decir eso. Entonces a mí me sorprende bastante, la verdad. No sé. Pero bueno, tú siempre has tenido problemas con la filosofía, la verdad. Entonces me llama muchísimo la atención que no hables de eso. Me llama mucho la atención también el tema, porque esta persona, este entrevistador también te habla del tema de la inmigración. Y a mí aquí esto me repatea cómo lo trataste. Porque poco menos que decías, porque claro, como eres liberal, que bueno, que eso de que, bueno, en España no hay oportunidades, coño, pues lárgate del país, no, vete a Holanda, vete a Dinamarca, es que hoy en día tienes muchas facilidades para irte del país. Y si no quiero, Fernando, yo entiendo que a los liberales no tenéis ningún tipo de arraigo porque porque sois liberales, ¿no? Y entonces, pues, da igual que una persona de España se vaya a vivir a Nueva York o se vaya a vivir a China, siempre y cuando su objetivo sea ganar dinero. Pero bueno, resulta que las cosas no funcionan así, Fernando. Resulta que yo amo mi tierra y quiero desarrollarme en mi tierra. Porque aquí está mi familia, están mis amigos y está la tierra en la que nací. Yo entiendo que hablar de esto a un liberal es, bueno, se echa a reír, supongo, porque no tiene ningún tipo de... la prioridad del liberal en España es desarrollarse lo suficiente como para luego irse a Andorra. Yo lo entiendo de verdad. Pero no. Y es acojonante cómo tienen los bemoles de decir, bueno, la inmigración. Sí, bueno, tienes un problema, pues te vas a Holanda o te vas a Inglaterra. No, Inglaterra, que no tiene problemas Inglaterra. Claro, Fernando, en Cambridge a lo mejor no tenéis tantos problemas, pero vete a Londres. Vete a Manchester. Fernando, vete a Manchester. Bueno, en fin, es acojonante. Y bueno, el tema de la vivienda, y esto es... el tema de cómo lo solucionas tú es impresionante, la verdad es acojonante. Y el tema de la inmigración, bueno, evidentemente no te molesta porque bueno, esto de que la gente en su propia tierra se siente desarraigada, para un liberal es una estupidez, ¿no? Porque claro, aquí lo que importa es la guita, ¿no? Bien, y sobre todo, si tienes la suerte de vivir en el centro de Madrid y tener una vivienda en el centro de Madrid, pues esto tampoco te importa, supongo. No tienes ese tipo de problemas, Fernando. Hay que coger perspectiva, ¿no? Gran angular, ¿no? Gran angular. Bien, pues a ver si nos lo aplicamos. Entonces, hablas de la decadencia de Occidente. Ya llevo media hora. Hablas de la decadencia de Occidente y no das solución, no argumentas porque Occidente está en decadencia. Das una serie de datos históricos y digo, bueno, sí, Occidente tiene empresas muy grandes y todo lo que tú quieras. Hablamos de la gente de Occidente. Occidente, al fin y al cabo, son las personas de Occidente y cómo viven las personas. No hablas del colapso económico y social que está teniendo lugar en Francia. No hablas del colapso económico y social que están teniendo en el Reino Unido. No hablas de eso. No hablas del colapso industrial que está habiendo en Alemania, los problemas que está teniendo Volkswagen, que está cerrando fábricas, los problemas que está teniendo la industria alemana. No hablas de nada de eso. Supongo que porque, bueno, te parece bien que las empresas alemanas se estén deslocalizando hacia Estados Unidos, porque, bueno, el capitalismo es así y los liberales, los que les importa es las empresas, ¿no? El Estado os da alergia, ¿no? El bienestar de las personas os da alergia. Si las personas no están bien en Alemania, que se larguen en otro lugar. Así, esa es la mentalidad del liberal. Y por supuesto no hablas de, no sé, los problemas que está teniendo Europa con relación a la guerra de Ucrania. Ya no vamos a hablar del Nord Stream 2, Fernando, porque es lamentable también como lo trates. Tienes una contracrónica de hace 1 año o 2 años, de cuando se descubrió que la voladura del Nord Stream 2 fue a través de Ucrania. Tienes ahí una contracrónica en la que al final de esta contracrónica declaras que, bueno, que al fin y al cabo esa tubería no se tenía que haber hecho. En resumen, que nadie lo quiere decir en voz alta, pero todos creen que hizo lo correcto volando el Nord Stream, un gasoducto que seguramente nunca debió construirse. No se tenía que haber hecho porque, bueno, porque eso de negociar con Rusia, eso de obtener gas y recursos naturales a precio barato de Rusia, eso está mal, ¿no? Eso está mal.
bueno, ya a partir de aquí me considerarán prorruso, evidentemente. Ojalá me pagaran algo. Pero bueno, en fin. Es bastante lamentable como lo tratas en esa contracrónica. Pero bueno, por cierto, el tema de Canarias, poco menos que dijiste que había que hacer un paraíso fiscal en Canarias. Esa era la solución tuya. Crear un paraíso fiscal en Canarias. Capítulo 3. El pasado no es presente. Y efectivamente aquí hacen una cosa que, como buen historiador, hay que tener en cuenta, que es que no se puede tratar el pasado con la moral presentista que tenemos hoy en día. Evidentemente sí, las cosas que se hacían hace 500 años eran propias de la gente de hace 500 años y de la moral que tenía y la ética que tenía la gente hace 500 años. Por lo tanto, decir, sí, no, pero es que la esclavitud está mal. Sí, claro, pero es que en esa época se veía como algo normal, chico. ¿Qué le vas a hacer? No. Entonces por eso no te vas a poner a derribar, no te vas a poder a derribar estatuas, ¿no? Si no, eres un poco imbécil, sinceramente. Pero bueno, en este punto, pues bueno, no podemos estar más de acuerdo con Fernando. Evidentemente, hacer presentismo está mal, está muy mal. Pero llegamos al capítulo número 4, y el capítulo número 4 habla de las identidades asesinas. Evidentemente estamos de acuerdo con que las identidades, el movimiento identitario que parte de Estados Unidos y que tiene que ver con la izquierda woke, es una estupidez. El derribo de estatuas es una estupidez. Pero hablas de un tema, Fernando, que es el tema de la selección interesada de la historia. Y aquí tropiezas, a mi juicio, una vez más, porque das dos ejemplos. Hablas de que, bueno, que los estados-nación, los estados, cuando son nuevos, tienden a justificarse en la historia. Entonces se busca en la historia y se justifica la historia. Entonces, no sé, los movimientos nacionalistas en España, en España y en Europa, buscan su legitimación en, por ejemplo, los pueblos indoeuropeos, ¿no? Para justificar una Europa, un pueblo europeo, ¿no? Cosa que yo veo legítimo, ¿no? Pero luego pones unos ejemplos que son de traca, ¿no? Porque dice, no, claro, en la caída del Imperio Bizantino yo no veo a los turcos reclamando, los turcos actuales, de la Turquía actual, construida por Ataturk, yo no veo que en la Turquía, bueno, ahora con Erdogan se está empezando a islamizar un poco más el país, pero yo no, dice, bueno, es que los turcos actuales, o sea, enarbolan todo lo que tiene que ver con el Imperio Otomano, pero no con el Imperio Bizantino, ¿no? Porque claro, la caída de Constantinopla, en fin, ellos no ven como algo positivo y algo propio el Imperio Bizantino y Constantinopla, ¿no? En la iglesia de Santa Sofía o Santa Sofía, o Santa Elena, ¿no? La catedral esta inmensa, preciosa que hay que ahora es mezquita, ¿no? Y claro, Fernando, es que hay una cosa que yo vuelvo y reitero. Los liberales, esto os suena a chino, pero a las personas que no somos liberales lo vemos como algo lógico, y es un concepto que se llama el linaje. El linaje es un concepto que a los liberales os suena como algo muy extravagante, ¿no? El linaje, ¿qué coño el linaje? Aquí lo que importa es lo que haces contigo mismo. El pasado no tiene nada que ver, ¿no? Lo que hayan hecho tus abuelos, eso no, eso es una mierda, evidentemente. Claro, Fernando, es que el tema es que a lo mejor los turcos actuales no descienden del Imperio Bizantino, ¿no? Porque vienen de un pueblo que se llama el Imperio Otomano, digo, por poner un ejemplo. Fernando, es como si, bueno, porque pones otro ejemplo, pones el ejemplo de que, claro, en Turquía, bueno, hay estatuas de Ataturk y de emperadores del Imperio Otomano, pero no hay del Imperio Bizantino, y eso, claro, es una selección de la historia, ¿no? Y pones ejemplo también en España, ¿no? En plan, ¿y por qué en España tenemos estatuas a Alfonso X y no a Napoleón III? Bueno, Napoleón III no. ¿Por qué no tenemos estatuas de Napoleón? Porque claro, Napoleón estuvo gobernando España durante la invasión. Fernando, era una potencia extranjera. ¿Cómo vamos a ponerle una estatua a Napoleón en España? Que no... por ponerte un ejemplo, es como si, por ejemplo, durante la ocupación del Tercer Reich en Francia estaba dividida entre el protectorado del Tercer Reich, estaba dominado la parte norte por el Tercer Reich, lo que es el París también, y la parte sur estaba gobernado por un régimen propio francés, de gente francesa, que era afín al Tercer Reich, ¿no? La Francia de... ¿cómo se llamaba? Bueno, la Francia de Vichy, que estaba este señor que no recuerdo ahora el nombre, pero bueno,
claro, por ponerte un ejemplo, yo vería justificado el hecho de colocar una estatua a este señor, que no recuerdo el nombre, que gobernó durante la Francia de Vichy. Yo vería legítimo y lógico que le pusieran una estatua en Lyon. Lo vería lógico, porque forma parte de la historia de Francia. Al igual que en España, yo vería lógico que pusieran una estatua de Franco y una de Manuel Azaña. Son dos personas de dos ideologías antitéticas, pero que tienen una cosa en común, y es que eran españoles y que formaron parte de la historia de España. Lo que no vería lógico es que en París pusieran una estatua de el señor Adolfo H, porque el señor Adolfo H era de una potencia extranjera y no era francés. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque es una cuestión de linaje de la propia gente de ese país, de Francia, y del linaje de ese propio país, de España. A lo mejor, Fernando, en España no tenemos estatuas de Abderramán III, porque Abderramán III no era español, porque españoles eran las personas que venían de esos reinos septentrionales, que debido a una revolución surgió el reino de Asturias, que se desarrolló al reino de Arleón, que luego se desarrolló al reino de Portugal, al reino de Castilla, al condado de Castillo, creo que era condado, luego fue reino, y esos reinos fueron avanzando hacia el sur. Eso era España, y en un momento determinado, en 1492, terminaron de expulsar a esos invasores que 8 siglos antes habían invadido ese territorio que ya consideraban España, antes de la invasión musulmana. Eso es España. Abderramán III no era español, ¿vale? Entonces, a eso es lo que nos referimos. Eso en lo que respecta al capítulo número 4. Y al capítulo número 5, el capítulo final, es probablemente mi capítulo favorito, que hablas de que España no somos una excepción, y hablas efectivamente de que, bueno, que por ejemplo, se habla mucho de que, bueno, España es un desastre, que debido a las pérdidas de las colonias a principios del siglo XIX, España fue un desastre, que bueno, que poco menos que no sé, que España es un país que es un desastre, que no tiene posibilidad de perdurar en la historia, y que bueno, lo comparas con la historia de Francia, por ejemplo, que bueno, tuvo lugar la Revolución Francesa, luego vino Napoleón, luego vienen 5 repúblicas, ahí es nada. Y que bueno, España sí, pues tuvo una época turbulenta, efectivamente, pero que bueno, que aquí estamos, evidentemente. Y eso, la verdad que lo considero bastante bien. Eso, y pones otros casos, enumeras otro tipo de cosas con respecto a España, y que vienen a decir que efectivamente no somos una excepción a nivel mundial, y que cada nación tiene su propia historia, que es propia de esa nación y que es única de esa nación, ¿vale? Así que en ese sentido lo valoro muy bien. Entonces, salvo esos 2 capítulos, bueno, esos 3 capítulos, tengo que decir que bueno, el libro a mí me lo habías pintado, Fernando, como la quinta esencia de, no sé, como la gran maravilla. No solo tú, sino las personas de tu entorno que habían dicho que era tu mejor libro. No es tu mejor libro ni de coña, Fernando. Tu mejor libro, Fernando, es este. Y lo sabes bien, es hispano. Este libro es genial, es estupendo. Y recomiendo a todo el mundo que se le compre este libro. Y bueno, ¿por qué no? Este también, La contrahistoria de España. Esto para que veas que no te tengo acritud, solo que es un poco cínico en ese sentido. Y tú lo admites en la presentación con Rubén Arranz, que eres un poco cínico. Y, por supuesto, recomiendo este libro que desmonta la Revolución Francesa. Bueno, no la desmonta, da una perspectiva muy diferente a la perspectiva que se nos da en la escuela de la Revolución Francesa, como esa época de que por fin nos íbamos a liberar de los malditos reyes, y etcétera. Así que nada, espero, si ves este vídeo, Fernando, espero que no te haya ofendido. Simplemente, bueno, hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo contigo, y que bueno, tú tienes tu criterio, yo tengo el mío, y este libro no me pareció que sea tu mejor libro. Así que nada, espero que os haya sido útil este vídeo. Dura unos 40 minutos, pensé que iba a durar mucho menos, pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Compartidlo si creéis que es útil, compartidlo con Fernando para que lo vea, me haría mucha ilusión. Y nos vemos en otro capítulo, en otro programa, hablando de algún libro o alguna película. Saludo y hasta la próxima.